Sí, así mismo, Sara, precisamente una de cal y una de arena. Esta mañana se habilitó en el Hospital Acostañú un espacio nuevo para atender precisamente a niños con cáncer, en este caso pacientes oncológicos, y esto es lo positivo, 12 espacios nuevos para que los chicos puedan hacerse su quimioterapia, puedan hacerse los análisis clínicos correspondientes para poder fortalecer a lo que es el Hospital Acostañú específicamente. Eso es lo positivo. Pero lo negativo en sí fue precisamente las afirmaciones que daba el ministro saliente Julio Borba sobre lo que es la deuda pendiente que se tiene por parte del gobierno con el sector sanitario, con lo que es el sector sanitario a nivel general. Él mencionaba que a nivel general el gobierno solamente gasta hasta un 3%, en realidad menos de un 3% del Producto Interno Bruto en lo que es materia sanitaria. Estamos hablando a nivel general. Luego hablaremos de la parte de oncológicos, porque decía también de que países más pequeños que Paraguay incluso destinan un 6,9% de su Producto Interno Bruto a materia sanitaria. Entonces ahí ya notamos la deficiencia mucho en infraestructura, deficiencia en la cantidad de profesionales que atiendan a la salud y por supuesto falta de medicamentos, y la falta de medicamentos oncológicos, uno de ellos. En esta primera parte escuchamos lo que decía el ministro Julio Borba en relación a todo este déficit en materia sanitaria. Nosotros debemos apuntar a tener un mejor presupuesto y a tener una mayor cantidad de recursos humanos calificados que puedan atender también en el interior del país, que es lo que al fin y al cabo se necesita. Hay lugares como Ciudad del Este, Encarnación, que por primera vez están teniendo atención con pacientes oncológicos todavía con déficit con respecto a la cantidad de medicamentos suficientes, categóricamente, pero hay otros lugares también donde necesitamos descentralizar y permitir que el paciente pueda hacerse en sus diferentes lugares donde vive realmente, hacer su tratamiento, no tener que acudir hasta la capital, hasta el Hospital del Cáncer en este caso. Eso implica gasto de bolsillo, implica que los familiares que dejen su trabajo, que dejen muchas cosas de lado, que se trasladen sus familiares. Por eso hay todavía muchísima deuda pendiente con respecto a lo que es los pacientes oncológicos. Por otra parte, teniendo en cuenta los amparos judiciales, según el ministro Julio Borba, en lo que más gastó el Ministerio de Salud Pública fue precisamente en esto. Porque ¿qué pasa? Los pacientes oncológicos o de cualquier otra afección que de por ahí no conseguían medicamentos de mayor valía, de muy caros y que no estaban en el país, recurrían a los amparos judiciales para que el Ministerio de Salud Pública pueda adquirir estos medicamentos, muchos de ellos importados por supuesto. ¿Y qué pasó? Solamente en el semestre del año pasado, de julio a diciembre, el Ministerio de Salud Pública gastó 100.000 millones de guaraníes para cubrir estos amparos judiciales y para conseguir los medicamentos. Ejemplo de ellos, por ejemplo, precisamente el Zolgensma o Digesplen, que son medicamentos muy costosos y que evidentemente también salían a la luz pública. Hablamos de un medicamento, por ejemplo, para un tratamiento completo con Zolgensma de $1 millón. Esto mediante amparo judicial también fue conseguido, ¿verdad? ¿Y qué es lo que explicaba el doctor Julio Borba sobre este tema de los amparos? Incluso el FONARES, que es el Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud, quedó prácticamente sin dinero para cubrir este tema de los amparos judiciales. Pero escuchamos en esta segunda parte lo que decía el ministro Julio Borba sobre este punto. El amparo se da generalmente cuando no está en ese listado básico y el paciente recurre, solicita al ministerio, por supuesto no está dentro del listado básico, se recurre al amparo para la compra de esos medicamentos. O a veces cuando por A o B motivo no se entregó ese medicamento por la empresa, por ya sea el motivo que fuera, a veces también recurren al amparo para que podamos comprar. Es cierto que se gasta mucho en amparo, se gastó muchísimo, no solamente en medicamentos oncológicos, hay otros medicamentos también que no están dentro del listado básico que también se suele recurrir al amparo.